Y es allí donde Dios me ha mantenido. Y nunca nos ha dejado ni a mi madre ni a mí. Y aun cuando en algún momento estuve estudiando, como aquí le llaman en Estados Unidos, el PhD en inmunología, hermanos, créanme que ahora les puedo decir que todo eso es basura. Todo eso es basura. Muchos seres humanos, padres de familia, siguen pensando en darles un título, aunque sea de técnico, a sus hijos, porque les preocupa de qué van a vivir más adelante. Hermanos, no necesitamos ese papel. Es mejor que nosotros aprendamos un oficio, cualquiera que sea. Es más, los médicos misioneros de hoy saben más de 2 oficios: carpintería, plomería, electricidad, construcción, cocina. Y ese es el reto que nosotros tenemos como padres de familia en esta obra, de capacitar a los jóvenes, a los niños, en otras áreas, y por qué no también la música. Ellos tienen que aprender a vivir de lo que se dé en la tierra, en el campo, ya no en las ciudades. Miren, vayamos al libro de Marcos, capítulo 1, versículos 2, 3 y 4, dice: como está escrito en los profetas, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Amén. Y desde este momento los voy a invitar a adjudicarse esa responsabilidad que iba a ser dada a un ser humano en aquella época, porque entre Juan el Bautista y Jesús llevaban 6 meses de edad, de diferencia. Y esas palabras, así como lo vamos a estudiar ahorita, también aplican para cada uno de nosotros. Y el mensaje de esta noche es que nosotros entendamos cómo es que debemos preparar ese camino para nosotros en lo individual y para los que vienen y para los que están con nosotros. Dice: bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para remisión de pecados. Palabras que yo he escuchado y he leído desde 2001 a la fecha. ¿Por qué el arrepentimiento de pecados? Dice, para remisión de pecados. Qué importante es todo eso, desde el punto de vista médico y desde el punto de vista espiritual. Tiene mucha trascendencia. Y nosotros ahora que tenemos mucha luz, sabemos la unión que hay entre lo espiritual con la parte de la salud. Nunca por aquí, desde que yo tengo conocimiento de la existencia de las cosas religiosas, me había imaginado que la palabra de Dios tiene que ver algo con la salud. Y es todo. Vamos a verlo, miren. Si vamos a Isaías 43:5, dice: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado. ¿Cómo son los valles? Vean la analogía. Ahí está un valle, es así. Y bájese todo monte y collado. Los montes son así y tienen que irse así. Y luego dice: y lo torcido se enderece. Vean la analogía de esos términos con nuestro carácter. Y luego vean lo que dice: y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Amén. Los de aquella generación lo vieron. Y nosotros, a través de la fe,
también lo hemos visto. Pero dice la hermana White que lo vamos a ver también en la segunda venida. Para que vayamos entendiéndolo. En el libro de Proverbios, capítulo 14, versículo 12, dice: hay un camino que al hombre le parece derecho, pero que al final es camino de muerte. El que camina en rectitud teme a Jehová, pero el de caminos perversos lo menosprecia. El descarriado de corazón se hartará de sus caminos, pero el hombre de bien estará satisfecho con el suyo. Y miren, aquí puse intencionalmente el significado de descarriado. Dice desorientado, extraviado, corrompido, depravado, perdido, pervertido. Miren la amplitud del significado de descarriado. En Salmo 139 dice: ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Vamos desglosando el término de camino. Proverbios 12:28 dice: en el camino de la justicia está la vida, y en su senda no hay muerte. Proverbios 12:25: la congoja abate el corazón del hombre, pero la buena palabra lo alegra. Aquí estoy poniendo para que tratemos de ubicarnos de dónde venimos. Dice: el hombre toma caminos equivocados por dos razones, básicamente: porque no conoce a Dios. Sus obras o acciones están sujetas a la sabiduría del hombre, al ensayo y el error. Yo, que no nací en el Evangelio, yo me ubico en ese primer grupo. Porque el hombre, por naturaleza, tiende a ser soberbio. Cuando camina por un lado, cree que es el mejor camino, se equivoca y dice: no es por allí. Entonces tiende a moverse hacia otro camino. Y así se la pasa probando caminos, a través del ensayo y el error. El ensayo y el error. Lo pruebo por aquí, me equivoqué, me voy ahora por otro lado. Qué complejo, qué manera tan difícil de aprender las cosas. El segundo grupo dice: porque se separa de Dios y Dios se separa de nosotros. El hombre se torna malo, necio, desobediente, rebelde, injusto, egoísta. ¿Han escuchado la palabra negligente? Cuando decimos: ese médico no actuó como debió haber actuado y actuó con negligencia. Sabiendo lo que tenía que hacer, no lo hizo. Hermanos, nosotros, muchos de los que nacieron en el Evangelio, han sido negligentes también, porque muchas cosas fueron reveladas a través de la sierva del Señor para que nosotros tuviéramos más luz y no hemos actuado. Hemos sido negligentes, y hay muchos negligentes en la estructura, tanto en la nominal como ahora también en el sostén propio. Salmo 119:5: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuando yo bebía leche, cuando yo empecé a beber leche, no entendía esto, hermanos. Me costaba trabajo. Y mire que uno estaba acostumbrado a leer muchos libros, pero cómo Dios poco a poco nos va dando luz. Y a medida que uno profundiza más en las cosas, Dios sigue revelando más luz a sus hijos. Dice Isaías 59:2: vuestras iniquidades son las que hacen separación entre vosotros y vuestro Dios. Vuestros pecados han hecho que su rostro se oculte de vosotros para no escuchar. Miren cómo aparece en este libro de Isaías. El pecado, violar la ley, desobedecer a Dios. A mí me sorprendió mucho cómo en la iglesia se pisoteaba el sábado y no se decía nada.
se hacían operaciones en sábado y no se decía nada. Pero eso sí, si había una persona que robaba o que transgredía algún otro mandamiento, eran duros con ellos. Pero las autoridades, dentro de nuestra estructura, donde yo nací, allí en esa nominal, violar el sábado no significaba nada. Pero aún así, vea lo que dice abajo. He aquí que la mano de Jehová no se ha cortado para salvar, ni su oído se ha ensordecido para oír. ¿Cómo es que a través de la fidelidad Dios nos permite estar junto a Él? Y a través de la desobediencia o la transgresión, Dios se retira de nosotros. Pero aún así, ahí está Dios siempre disponible para el momento en que nosotros volvamos otra vez. Pero recordemos que todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Un tiempo de misericordia que tarde o temprano se va a terminar. Dice, el Espíritu Santo descendió sobre Zacarías y en estas hermosas palabras profetizó la misión de su hijo. Y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, pues irás ante la faz del Señor para preparar sus caminos, dando conocimiento, dice la sierva del Señor, dando conocimiento de salvación a su pueblo en la remisión de sus pecados. Los médicos usan también la palabra remisión cuando se refieren que los síntomas han desaparecido. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa preparar el camino? Dice aquí, dar conocimiento de salvación a su pueblo en la remisión de sus pecados. Dice, a causa de las entrañas de misericordia de nuestro Dios, en las que nos visitará el sol naciente, descendiendo de las alturas, para dar luz a los que están sentados en tinieblas, en sombra de muerte. Dice, para dirigir nuestros pies en el camino de la paz. Vean, hermanos, cómo aquí la sierva del Señor, en el deseo de todas las gentes, nos da más luz para poder entender qué es preparar el camino. Juan había de salir como mensajero de Jehová para comunicar a los hombres la luz de Dios. Debía dar una nueva dirección a sus pensamientos. Debía hacerles sentir, ¿qué dice allí? La santidad de los requerimientos de Dios. Esto quiere decir que nosotros, aunque estemos con mancha, como aquí está de por medio la salvación, si no somos purificados, si no somos limpiados, no vamos a llegar allá, a aquellas mansiones que Jesús nos está preparando. No vamos a llegar allá, y menos viviendo en una ciudad, porque no se perciben las cosas divinas cuando uno vive en una ciudad grande. Desafortunadamente no es así. Se da con mayor fuerza, con mayor agudeza, con mayor percepción, cuando el ser humano vive en condiciones sencillas y humildes. Dice, un mensajero tal debía ser santo, debía ser templo del Espíritu de Dios. Aquí ya se empieza a meter de una manera mucho más profunda con la parte médica, con la parte de salud. Claro, sin dejar de un lado la parte espiritual, porque la parte espiritual es la parte más importante. Sanar el alma primero, y ya la parte física se va dando poco a poco. Dice, a fin de cumplir su misión debía tener una constitución física sana y fuerza mental y espiritual. Por lo tanto, le sería necesario dominar sus apetitos y pasiones, debía poder dominar todas sus facultades para poder permanecer entre los hombres tan inconmovibles. Ahora que hemos estado compartiendo la palabra con el hermano Eliseo ahí con su familia,
y con la familia de mi hermano, vez tras vez comentamos cómo es fácil que el ser humano, cuando uno visita las tiendas comerciales, es muy fácil caer en tentaciones. Ve uno ropa, ve uno cosas que uno tal vez desearía. Son distractores, hermanos, distractores que nos hacen mucho daño. El mensajero debe ser santo y debe de estar sano. Vamos a ir resumiendo así poco a poco. ¿Qué características debe tener el mensajero? ¿Qué significa ser santo? En la concordancia, quiero que vean la parte de abajo. Ser limpio, apartado, consagrado, dedicado, prometido, puro, separado de la enfermedad y de la impureza y de la desobediencia. Dios me ha permitido estudiar un poquito la química. Miren, un día compramos, dada la hipertensión arterial de mi madre, y conociendo un poquito que el agua destilada es muy buena para los pacientes hipertensos, destilamos agua, compramos un destilador, destilamos el agua, y un día metimos agua de manantial, y al final del proceso de destilación se quedó el recipiente donde pusimos el agua lleno de lodo, toda la tierra que traía el agua. Y en otra ocasión usamos otra agua. Cuando la destilamos, esa otra marca ya no tenía nada de lodo. Entonces dijimos, bueno, vamos a usar esta agua porque prácticamente viene destilada, libre de sales. Decimos que es un agua pura. Pero si de repente vemos el agua ya un poco teñida, imagínense que a esa gota le agregan a ese recipiente le agregan una gota de un producto vegetal, por ejemplo, zanahoria o betabel, cómo el agua se tiñe de inmediato. Decimos que el agua ya no es químicamente pura, ya está mezclada con otras cosas, ¿cierto? Si lo analizamos desde el punto de vista espiritual y nos colocamos en el Edén, antes de que Adán y Eva transgredieran la ley, ellos eran espiritualmente puros, sin mancha, sin mácula. Así como Dios los trajo a este mundo, eran puros y tenían una comunión perfecta con Dios. Pero en el momento en que ellos desobedecen, ellos dejaron de ser espiritualmente puros. Ya había pecado en ellos, ya había una mancha en ellos. Dice, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en los desiertos hasta el día que se mostró a Israel. Antes que naciera Juan, el ángel había dicho, será grande delante de Dios y no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo. Dios había llamado al hijo de Zacarías a una gran obra. Dice, la mayor que hubiera sido confiada alguna vez a los hombres. Hermanos, los que estamos aquí, como mensajeros, incluyendo los niños, porque ahora que yo convivo con los hijos, las hijas del hermano, me doy cuenta cómo los niños desde temprana edad, y yo me lamento no haber tenido esa oportunidad. Créanme, me lamento, me duele en el alma. Los niños son unas esponjas. Cuando los niños desde temprana edad empiezan a vivir la palabra, en esos corazones limpios, los niños van creciendo sabios y entendidos. Aunque aparentemente estén dormiditos y no alcancen a entender, uno diría ciertas cosas, ciertas palabras, hermanos, pero el Espíritu de Dios está en ellos. Y así como van creciendo, Dios los va haciendo sabios y entendidos. Pero sobre todo, los ángeles y el Espíritu de Dios nunca los soltarán. Nunca. Dice, a fin de ejecutar esta obra, el Señor debía obrar con él y el Espíritu de Dios estaría con él si prestaba atención a las instrucciones del ángel. Ahí hay ciertas cosas que son condicionadas.
cuando uno es obediente, el Espíritu de Dios y también los ángeles estarán ahí pegados a nosotros. Dios no nos deja solos, hermanos. Estas son las cosas que yo, como un miserable ser humano, ahora que quiere entender y sumergir cada vez más mi entendimiento en las cosas espirituales, va uno entendiendo cómo es que Dios opera con sus ángeles, con su Espíritu Santo, con todo ese arsenal y ese plan grande que tiene para la raza humana. Dios está trabajando fuertemente, hermanos. Aunque nuestros ojos, nuestros sentidos, tal vez no lo vean, pero Dios está trabajando. Les comento rápidamente, porque hasta ahora, no tiene muchos años, yo recuerdo cuando llevaba a mi hijo a bautizar en la iglesia católica. Porque nosotros no éramos de ninguna iglesia, pero teníamos que cumplir ciertos ritos en la sociedad. Yo me acuerdo que mi esposa iba por un lado, porque tenía que pasar a recoger algunas cosas, y yo me fui por otro lado con mi hijo en la pañalera. Subí un puente de esos altos que hay en la ciudad, puentes de peatones, caminé y empecé a bajar, hermanos, y yo, para ubicar la zona, vi hacia el fondo y empecé a bajar, bajé como 2 escalones y hice un alto. Yo llevaba a mi hijo aquí, la pañalera, iba a dar el siguiente paso. Hermanos, el siguiente escalón, que son escalones de concreto, no existía. Y ya del siguiente en adelante ya estaban continuos. Y el barandal de este lado no estaba completo. Yo no sé cómo pasó eso, hermanos, pero cuando yo iba a dar el paso, miré y ya nada más extendí el pie hacia el siguiente escalón y nada más se me enchinó la piel. Porque dije, si yo me hubiera caído ahí, pues mi criatura estaba pequeñita, tenía meses. Hoy mi hijo tiene 32 años, hermanos. Nunca me he cansado de agradecer eso. Y mi hijo lo sabe hoy. Dios tiene planes maravillosos para cada uno de nosotros, porque no cualquiera está en este lugar, hermanos. No cualquiera. Espíritu Santo allí va a estar siempre, pero está condicionado, dice ahí, a la obediencia. No se nos olvide eso, hermanos. El Espíritu de Dios nunca nos va a dejar. Nunca. Eso lo hemos leído muchas veces, hermanos. Muchas veces. Aunque es un poco de trabajo hacer estas pequeñas figuras, hermanos, pero cuando uno analiza con detenimiento y medita en las cosas, y uno dice, qué grande es Dios. A este pedazo de carne, a este pedazo de barro, cómo Dios está al pendiente de cada uno de nosotros. Dice, como profeta Juan había de convertir los corazones de los padres a los hijos. Recordemos, ahorita vamos a recordar un poquito esa parte de la sociedad en la que vivió Juan y Jesús. Dice, convertir los corazones de los padres a los hijos y los rebeldes a la prudencia de los justos, para aparejar al Señor un pueblo listo, preparado. Dice, con el espíritu y poder de Elías. ¿Se dan cuenta, hermanos? Así nos va a preparar Dios, con el espíritu y poder de Elías. Dice, al preparar el camino para la primera venida de Cristo, representaba a aquellos que han de preparar un pueblo para la segunda venida de nuestro Señor. O sea que el mensaje que dio Juan el Bautista aplica para hoy, hermanos. Porque ese mensaje, dice ahí, representa también el mensaje para la segunda venida. Y solamente quiero, para que quede mayor, para aparejar al Señor, es decir, para preparar el camino de Dios y que estemos nosotros listos. Y lo más importante, aquí se resume esto: preparar el camino para la primera venida de Jesús,
aplica para hoy, hermanos. Aunque la vida de Juan el Bautista en las Sagradas Escrituras es muy corta, es de gran trascendencia para cada uno de nosotros. El mundo está entregado a la sensualidad. Dice, abundan los errores y las fábulas. Y eso sigue en la iglesia nominal. Sigue todos los sábados, hermanos, eso. Se han multiplicado las trampas de Satanás para destruir las almas. Todos los que quieran alcanzar la santidad en el temor de Dios deben aprender las lecciones de temperancia y dominio propio. Las pasiones y los apetitos deben ser mantenidos sujetos a las facultades superiores de la mente. Esta disciplina propia es esencial para la fuerza mental y la percepción espiritual, que nos ha de habilitar para comprender y practicar las sagradas verdades de la palabra de Dios. Por esta razón, la temperancia ocupa un lugar en la obra de prepararnos para la segunda venida. Hermanos, la temperancia, el dominio propio, no vienen solos. Esa fortaleza viene en nuestras facultades en la medida que nosotros hacemos plena conciencia de lo que tenemos es el templo de Dios. Ser santo, estar sano, tener temperancia y dominio propio. Dice, Juan no pasaba la vida en ociosidad, ni en lobreguez ascética o aislamiento egoísta. De vez en cuando salía a mezclarse con los hombres y siempre observaba con interés lo que sucedía en el mundo. Desde su tranquilo retiro vigilaba el desarrollo de los sucesos. Con visión iluminada por el Espíritu Divino, estudiaba los caracteres humanos para poder saber cómo alcanzar los corazones. Con el mensaje del cielo, sentía el peso de su misión. En la soledad, por la meditación y la oración, trataba de fortalecer su alma para la carrera que le esperaba. Sus percepciones espirituales eran claras. Había desarrollado fuerza de carácter y decisión, y gracias a la ayuda del Espíritu Santo podía reconocer los ataques del enemigo y resistir su poder. Leía la promesa que Dios hiciera a Abraham de una posteridad tan innumerable como las estrellas. Con espíritu alegre, aunque asombrado, buscaba en los rollos proféticos las revelaciones de la venida del Mesías, la simiente prometida que había de aplastar la cabeza de la serpiente, el Silo, el pacificador que había de aparecer antes que dejase de reinar un rey en el trono de David. Ahora había llegado el momento. Un gobernante romano se sentaba en el palacio del monte de Sión. Según la segura palabra del Señor, el Cristo ya había nacido, dice el deseado. De día y de noche estudiaba las arrobadoras descripciones que hiciera Isaías de la gloria del Mesías, en la que los llamaba el retoño de la raíz de Isaí, un rey que reinaría con justicia, juzgando con rectitud por los mansos de la tierra. Sería un abrigo contra la tempestad, la sombra de una peña grande en tierra de cansancio. Israel no sería llamado desamparada, ni su tierra asolamiento, sino que sería llamado del Señor mi deleite y su tierra Beula, desposada. El corazón de Juan se henchía de la gloriosa visión. Aquí están más elementos. Ya estamos sumando estas herramientas. Vean el resultado de la colaboración con Dios y que el mensaje de Juan, que estaba definido para la primera venida, aplica hoy para nuestros días. Vean esta gema, hermanos, hermosa. Dice, la codicia de las riquezas, el amor al lujo y a la ostentación se habían difundido extensamente. ¿No les parece familiar esos, hermanos? Y más, por ejemplo, los que son mexicanos, cómo durante tantos años se estuvieron burlando del pueblo, saqueando esa gran nación. Y todavía, y no nada más aplica para México, yo creo que en todo el mundo,
el ser humano quisiera tener más, quisiera tener lujos, grandes autos, recorre una nación a otra en esas grandes naves. Pero vean lo que dice. Los placeres sensuales, banquetes y borracheras estaban ocasionando, ¿qué, hermanos? Enfermedades físicas y degeneración. ¿Y cuál es el resultado? Dice, embotando las percepciones espirituales y disminuyendo la sensibilidad al pecado. O sea, como que algo pasa en la mente. Dios, que nos conoce, el ser humano pierde las facultades de poder ver con claridad nuestros errores, nuestras faltas. Precisamente porque andamos pensando, andamos afanados con otras cosas, nuestro corazón anda preocupado por querer tener ciertas cosas el fin de semana, que la película, que la comida, esto y allá. Dios nos conoce, hermanos. Por eso Él quiere que nosotros nos... Dice, veía que los hijos de su pueblo estaban engañados, satisfechos y dormidos en sus pecados. Eso lo sabía muy bien Juan. Y nosotros, hermanos, hoy también lo sabemos. Porque la constitución física y espiritual del ser humano en aquel entonces es prácticamente la misma, sino que es peor. ¿Por qué? Porque en las Sagradas Escrituras se dice que lo que el pueblo sodomita vivió, ¿y por qué lo vivió? En la historia siguiente, lo que vivieron las 10 tribus de Samaria, lo que vivieron las 2 tribus de Judá, hermanos, la Biblia dice que esas naciones tuvieron un carácter y una personalidad diferente y más fuerte que lo que vivió Sodoma y Gomorra. Entonces, si los samaritanos en su sociedad fueron peores que ellos, las 2 tribus de Judá, cuando fueron llevados cautivos por Nabucodonosor, ellos estaban peor todavía. Pero hoy en día nosotros, hermanos, estamos peor que todas esas naciones, que Sodoma y Gomorra, que Samaria y que Judá. De modo que no se requiere ser gran profeta, hermanos, para entender que la venida de Dios, la venida de Jesús, está muy próxima. Dice, anhelaba incitarlos a vivir más santamente. El mensaje que Dios le había dado para que lo proclamase estaba destinado a despertarlos de su letargo y hacerlos temblar por su gran maldad. Eso es de hoy, hermanos, también. Antes que pudiese alojarse la semilla del Evangelio, el suelo del corazón debía ser quebrantado. Antes de que tratasen de obtener sanidad de Jesús, debían ser despertados para ver el peligro que les hacían correr las heridas del pecado. Quiero que vean este escenario, miren, hermanos. Recordemos que cuando en el tiempo de Juan el Bautista y de Jesús, ¿quiénes gobernaban en esa época? Los romanos. Dice ahí, en el deseado, en la página 79, que el gobierno romano trabajaba intensamente, dice ahí, para introducir las costumbres y los símbolos paganos. Había tiranía, había extorsión y había corrupción. Hermanos, todo eso en nuestras naciones lo seguimos viviendo. Porque el pueblo mexicano, por ejemplo, ¿cuántos presidentes pasaron? Y todos hacían eso. Todos robaban. ¿Y qué pasaba con el pueblo judío en aquel entonces, en el tiempo de Juan y de Jesús? Empezó a haber rebelión, luchas, discordias, odio nacional, anhelo de libertad, pero también hubo sangre. Mucha sangre, hermanos.
Eso no se aleja de lo que estamos viviendo hoy. El mensaje de Juan dice: arrepentíos que el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué dice arrepentíos? Hermanos, porque recuerden esto, en nuestra constitución espiritual, cuando el ser humano, una vez que entendemos cómo es que Dios nos ha traído y reconocemos nuestras faltas, porque empezamos a estudiar la Biblia y la Biblia nos permite ver nuestros errores. Cuando caemos de rodillas y clamamos perdón, es cuando entonces el alma, el espíritu del ser humano empieza a sufrir cambios finitos, que tal vez nosotros no los tengamos mucho en cuenta, pero hay otras personas que sí se dan cuenta de esos cambios. Por eso el mensaje de Juan era ese: arrepentíos. Pero si nos vamos más allá, ¿qué dice la Biblia? Sin santidad nadie podrá ver a Dios. El mensaje de Juan el Bautista resulta ser más claro ahora. No es nada más pide perdón. Hay mucho más que todo eso, que esencialmente es la salvación, hermanos. Es la salvación. Ese era el mensaje de Juan para todo ese pueblo. Pero también Juan les tiraba duro a los gobernantes, como ahora nuestro presidente lo está haciendo en México. Denunciaba la corrupción nacional y reprendía los pecados prevalecientes. Hay que tener valentía para hacer eso, hermanos. Pero eso es lo que quiere Dios que hagamos. Porque de qué otra manera van a despertar. Tenemos que despertar. Vean esta cita, hermanos. Dios no envía mensajeros para que adulen al pecador. Eso yo cómo lo viví, hermanos, allá, en la iglesia. Y más cuando venía el presidente de la asociación y aquellos grandes jerarcas de la estructura, cómo se aventaban flores unos a otros. Dios no envía mensajeros para apapachar al pecador. Como dice el presidente ahora, el de México, dice: yo no soy una maceta ahí. Él está ahora para denunciar todas las cosas irregulares. Impone pesadas cargas a la conciencia del que hace mal. Vean cómo opera Dios, hermanos. Y atraviesa el alma con flechas de convicción. Porque dentro de ese gran misterio de cómo es que Dios nos hizo y cómo es que nosotros respondemos, uno cuando empieza a conocer a Dios, uno se da cuenta claramente, hermanos, cuando cometemos un error. De verdad. Antes no nos damos cuenta de eso. Porque una vez que conocemos la ley, eso nos permite ver con mayor claridad cuáles son nuestros pequeños detalles que nos han llevado a cometer errores. Y eso puede ser tan simple como levantarle la voz a alguien, o hacerle tal vez una mirada de desprecio a alguien. Eso es suficiente para que Dios nos diga: has cometido un error. Dice: los ángeles ministradores le presentan los temibles juicios de Dios para ahondar el sentido de su necesidad e impulsarle a clamar: ¿qué debo hacer para ser salvo? Entonces la mano que humilló en el polvo levanta al penitente, la voz que reprendió el pecado y avergonzó el orgullo y la ambición pregunta con la más tierna simpatía: ¿qué quieres que te haga? Ese es nuestro Dios, hermanos. Está trabajando. Bautizaba en las aguas del Jordán. Así, mediante una lección objetiva
muy significativa, declaraba que todos los que querían formar parte del pueblo elegido de Dios estaban contaminados por el pecado. Y que sin la purificación del corazón y de la vida no podrían tener parte en el reino del Mesías. Las cosas empiezan a tener mayor claridad. Entonces, el término santo tiene un significado mucho más claro para nosotros desde el punto de vista espiritual y también desde el punto de vista de salud. Porque diríamos así, de una manera muy sencilla, a mayor desobediencia, mayores impurezas y mayores enfermedades tendremos. A mayor obediencia, mayor sanidad, tanto del alma como de la parte física. Dice, ya vamos a terminar, dice, los judíos habían interpretado erróneamente la promesa de Dios de favorecer eternamente a Israel. Así ha dicho Jehová, que da el sol para la luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para la luz de la noche. Jehová de los ejércitos es su nombre. Si estas leyes, escuchen bien esto, si estas leyes faltaren delante de mí, dice Jehová, también la simiente de Israel faltará para no ser nación delante de mí todos los días. Pero aquí había mala interpretación porque los judíos se sentían mayor que las sociedades circunvecinas y ellos sentían que podían hacer todo. Porque vean lo que dice aquí, que da el sol para la luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para la luz de la noche. Jehová de los ejércitos es su nombre. Si estas leyes faltaren delante de mí, también Israel faltaría, dice. Pero aquí viene la respuesta, dice, los judíos consideraban que su descendencia natural de Abraham les daba derecho a esta promesa, pero pasaban por alto las condiciones que Dios había especificado. Antes de hacer la promesa, había dicho, daré mi ley en sus entrañas y la escribiré en sus corazones y seré yo a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Porque perdonaré, es decir, aquí estaba de por medio el arrepentimiento. Todas las promesas que aparecen en las Sagradas Escrituras, para los que hemos escuchado y hemos prestado atención a ese llamado, no se van a dar, hermanos, si no vivimos un arrepentimiento continuo, si no clamamos continuamente perdón desde las faltas más pequeñas hasta las más grandes. Es un proceso. La maldad de ellos, dice, perdonaré el arrepentimiento de la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Una vez más, con esto nos está hablando Juan, nos está hablando las Sagradas Escrituras de la purificación del ser humano. Dice, el favor de Dios se asegura a aquellos en cuyo corazón está escrita su ley. Son uno con Él, pero los judíos se habían separado de Dios. A causa de sus pecados, estaban sufriendo bajo sus juicios. Esta era la causa de su servidumbre a una nación pagana. Los intelectos estaban oscurecidos por la transgresión, es decir, por el pecado, y porque en tiempos pasados el Señor les había mostrado tan grande favor, disculpaban sus pecados, se lisonjeaban de que eran mejores que otros hombres con derecho a sus bendiciones. Es decir, que ellos estaban orgullosos y sentían que podían equivocarse y hacer lo que quisieran. Sentían que ellos tenían el perdón y tenían la vida eterna. Hermanos, en matemáticas nosotros hemos aprendido que 1 más 1 es 2.
Pero en la vida espiritual hemos entendido que 1 más 1, en donde Dios está por un lado y el hombre por el otro, 1 más 1 es 1. Esa es la matemática espiritual, esa es la matemática divina, y es diferente. ¿Por qué? Porque nuestra vida espiritual, como nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, nosotros, dice la palabra, no podemos vivir separados de Dios. Tenemos que entender eso. No fuimos hechos como una máquina en donde hay una batería que es cargable por el sol o por alguna otra cosa y que puede durar 70, 80 años, haga lo que yo haga, o 90 años o más. No es así. Somos más que una simple estructura física, hermanos. Dios está supervisando cada uno de nuestros actos. El organismo físico del hombre está bajo la supervisión de Dios, pero no como un reloj que es puesto en marcha y que sigue andando por su cuenta. Late el corazón, una pulsación sigue a la otra, una respiración se efectúa después de otra, pero todo el ser está bajo la supervisión de Dios. Vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. En Dios vivimos y nos movemos y somos. Cada latido del corazón, cada respiración es la inspiración de aquel que alentó en la nariz de Adán el hálito de vida, la inspiración del Dios omnipresente, el gran yo soy. El Señor creó al hombre del polvo de la tierra, hizo de Adán un participante de la vida y naturaleza de Dios, fue alentado en él el aliento del Todopoderoso y se convirtió en un alma viviente. Adán era perfecto en su forma, fuerte, parecido, puro, llevaba la imagen de su Hacedor. Y termino con esto, hermanos. Debemos aprender de Cristo, debemos saber lo que Él es para los que ha rescatado. Debemos comprender que creyendo en Él tenemos el privilegio de participar de la naturaleza divina. Es así como nosotros, por algunos momentos o por periodos relativamente largos, cuando estamos en esa plena comunión con Él, presenciamos esa naturaleza divina que se dio en el Edén. Dice, y huir así de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces quedamos limpios de todo pecado, de todo defecto de carácter. No se nos olvide que la palabra o el significado de la palabra concupiscencia no nada más significa el deseo exagerado de las cosas sensuales, sino también el deseo exagerado por las cosas materiales. También eso es concupiscencia. Las tendencias al mal, hereditarias y cultivadas, son eliminadas del carácter a medida que participamos de la naturaleza divina y somos convertidos en un poder viviente para el bien. Cooperamos con Dios en el triunfo sobre las tentaciones, aprendiendo siempre del Divino Maestro, participando diariamente de su naturaleza. Dios actúa y el hombre actúa para que éste pueda ser uno con Cristo, como Cristo es uno con Dios. Entonces nos sentamos con Cristo en los lugares celestiales. La mente reposa con paz y seguridad en Jesús. Hermanos, sigamos trabajando para el Señor. Y en la medida de lo posible, si nosotros no dejamos de orar para que Él nos muestre el momento adecuado para empezar a movernos y pidiéndole también a Él que nos ayude hacia dónde vamos a movernos. ¿Por qué? Porque no es fácil, hermanos, no es fácil que un hombre, una familia, pueda decir, Dios me va a ayudar con lo que tengo y me voy. Y así de una manera, vámonos. Hermanos,
no perdamos esa comunión con Dios, porque Él nos va a ir mostrando hacia dónde nos vamos, con quién podemos empezar a unirnos para ir recogiendo mayor luz para irnos, para movernos. No perdamos de vista eso, porque no podemos quedarnos en la ciudad, hermanos. No podemos seguir dormidos en la ciudad. Si queremos despertar y darnos cuenta de muchas otras cosas que están allí para nosotros, es mejor que salgamos al campo, porque de esa manera Dios nos va a permitir ver esas cosas que en una ciudad no podemos verlo, hermanos. ¿Cuándo vendrá Jesús? No lo sabemos. Por eso es importante que nosotros clamemos al Señor para que nos diga cuándo es ese gran momento, para que nosotros empecemos a tener mayores instrucciones y experiencias en el campo. Porque las cosas cada día se van a poner más y más agudas, no nada más en este país o en México, sino en todo el mundo. La temperatura, la ira, el coraje, se está dando de una manera impresionante en todo el mundo. Hermanos, Dios nos prepare para enfrentar todas esas adversidades. Que Dios nos bendiga. Amén.